Un día, Jesús estaba enseñando a una multitud a orillas de un lago. Y entonces, cuando se hizo de noche, les dijo a sus discípulos, vámonos para el otro lado. Y despidiendo a la multitud, tomaron una barca y se fueron, aunque también había otras barcas. Pero ya estando adentro, se levantó un gran viento y se hizo una tormenta de viento de tal forma que las olas sobrepasaban la barca y la anegaban. Pero Jesús estaba dormido en la popa, sobre un cabezal. Y entonces los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de esto? Nos estamos muriendo. Y entonces él se levantó y reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece. Y entonces se vino grande paz y les dijo a ellos, ¿por qué están tan asustados, hombres de poca fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían unos a otros, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuáles son los personajes de esta historia? ¿En qué situación estaba el Señor Jesús en esta historia? ¿A dónde se subieron o dónde estaban él? ¿Y qué pasó mientras iban en la barca? Estas son algunas de las preguntas con las que nosotros podemos empezar a trabajar esta nueva técnica. Se llama Encuentros con Jesús. La técnica Encuentros con Jesús tiene como objetivo identificar al personaje con nuestro oyente. Es una presentación de Jesús, sus atributos, su persona, sus acciones, su ministerio aquí en la tierra, a partir de lo que experimenta con gente común y corriente, como lo somos nosotros y como son nuestros oyentes. Entonces, bueno, no son estas las únicas preguntas que hay que hacer en esta técnica. Lo primero que tenemos que considerar para hacer preguntas es que tenemos que sacarnos de nuestra mente la enseñanza acerca de Jesús y solamente exclusiva acerca de Jesús. Vamos a enseñar algo acerca de él, pero a partir de la experiencia de nuestro personaje. Es una técnica muy sencilla y muy ligera, de tal forma que en cualquier conversación que marque alguna necesidad o alguna situación particular de una persona con quien nosotros estamos interactuando, estamos dialogando, puede surgir y va a mostrar, por supuesto, que una verdad divina, una verdad bíblica. Uno de los principales objetivos de las técnicas de historia bíblica es acercar la verdad divina a la realidad que viven nuestros oyentes. Esto lo vimos en la técnica de puentes por primera vez. En esta ocasión y el resto de las técnicas con historia bíblica es que vamos a acercar ese contenido bíblico, esa verdad divina a partir de la realidad que en ese momento experimenta nuestro oyente. Así es que, pues aquí podemos identificar algunas situaciones que estaban viviendo los discípulos y obviamente, pues la gente con la que estamos nosotros exponiéndole la palabra de Dios, pues no son como los discípulos, ¿verdad? Pero sí pueden ser como la multitud que estaba escuchando o no son discípulos, pero pueden experimentar las sensaciones que experimentaron los discípulos para cerrar con broche de oro en que la esencia de cualquier dificultad que el ser humano viva va a ser respondida en Jesús. Dios tiene una solución real para cualquier cosa que el ser humano viva, porque Él es la respuesta a la necesidad del ser humano. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos también que aprender a quitar nuestro enfoque de solamente en Dios, porque vamos a enseñar cómo Dios hizo este milagro al Jesús parar toda la tormenta que había, pero nosotros requerimos que primero la persona pueda identificarse con nuestro personaje. ¿Cómo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definiendo cuál es la condición previa de la situación que se está viviendo. En este caso, es los discípulos. ¿Cómo estaban? Bueno, pues ellos habían estado enseñando, estando con la gente, despidieron a la multitud y además de eso, pues Jesús les pidió que se fueran. Y entonces había allí una situación de crisis y de riesgo.
ellos estaban asustados. ¿Cuál es el encuentro con Jesús? Y desde el principio se iban con Jesús, ¿no? El encuentro con Él se da a partir de la crisis. Entonces, ¿cuál era la circunstancia? Una tormenta que estaba arriesgándoles de tal forma y con tal violencia que el destino era fatal. Seguramente hubieran muerto. Ellos ya lo estaban apreciando, incluso quienes eran expertos en las aguas lo estaban, y seguramente ellos, esto ya es especulación, pero seguramente ellos hicieron todo lo que cualquier marino tenía que hacer para poder sobrevivir a una tormenta así, pero ellos concluyeron que perecían, que había fatalidad delante de ellos. Esa es la condición previa. ¿Cuál es la condición durante? En ese estado tan alterado y de tanto miedo que ellos tenían, ellos toman una buena decisión. Y esa buena decisión es ir por quien podía salvarlos. Y entonces van a Jesús. Y Jesús actúa. Pero Jesús hace algunas cosas muy peculiares. Una, les pregunta por qué temen. Hay una crisis. Hay una situación que les podía costar la vida. Estaban a punto de morir porque dice que las olas sobrepasaban la barca. Y Jesús les dice, ¿por qué temen? Entonces, lo que el Señor hace es desenfocarlos de lo que ellos esperaban de la situación ordinaria con la que estaban, a enfocarlos en algo extraordinario. Y eso extraordinario era la seguridad que en Él había y la respuesta que Él representaba, la autoridad que Él tenía. Todo esto se da durante. Y entonces el Señor reprende su falta de fe, los cuestiona, pero también reprende el riesgo, elimina el riesgo y viene gran paz en la naturaleza. Eso sucede durante. Pero entonces hubo otra cosa posterior. Posteriormente, los discípulos estaban en shock. Y no era para menos, ¿verdad? Pues andaban perdiendo ahí la vida. Y el Señor Jesús dormía. Él podía dormir, Él tenía la paz para dormir y seguramente mucho cansancio para estar como tronco, ¿verdad? El caso es que después de esto, después del suceso y de la paz, dice algo de los discípulos. ¿Qué era lo que los discípulos estaban haciendo? Dice que se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos primero reconocieron el poder de Él, reconocieron su autoridad, ¿no? Y reflexionaron en Él. Entonces, esto nos da las siguientes pautas para poder interactuar con la gente. Nosotros hemos contado nuestra historia bíblica con fidelidad. Un profesor mío dice que no es muy recomendable hacer una construcción de las distintas versiones de los evangelios, pero en la práctica, un poco desobediente yo, en la práctica a mí me han resultado ciertos detalles importantes en el relato que elijo, en la versión que elijo. Por ejemplo, en este caso, yo he elegido Marcos. Hay 3 evangelios, los sinópticos relatan esta historia, pero solamente Marcos la reprende diciéndole, calla, enmudece. Tanto Mateo como Lucas lo obvian y dicen que solamente lo reprendió. La actitud de los discípulos lo registran los 3 evangelios, y la situación y que él estaba durmiendo también la registran los 3 evangelios. Pero ese detalle, por ejemplo, Marcos no dice que las olas sobrepasaban la barca, pero los otros evangelios sí. Entonces, a mí me ha sido útil hacer un concentrado de las historias y bueno, yo tengo siempre la esperanza en Dios de que haya la oportunidad de hacer crecer a mis oyentes en la palabra, con experiencias y sesiones futuras. Y casi siempre ha sido así. Así es que, para gloria del Señor y por su mano. Así es que ahorita, lo que yo quiero decirles a ustedes, siéntanse ustedes en la libertad de hacer esa modificación y la modificación que Dios les indique, siempre y cuando mantengan con fidelidad el texto. O sea, yo no hice más explicaciones, hice algunos detalles, intercalé algunos detalles según las versiones, pero no le agregué más contenido, ni de mi cosecha, ni explicaciones, ni nada más. ¿Qué fue lo que le agregué? La intercalada, nada más.
y el texto fue fiel. Todas las cosas que dije fue fiel. Yo no dije en qué lago estaba, porque los pasajes no dicen en qué lago estaba, arriba se dice, pero no es parte de mi historia. Ni expliqué tampoco si las demás barcas iban allí al lado de él y los que se acercaron fueron los de las otras barcas, o no especulé en quién sabe si las otras barcas también estaban dentro de la tormenta. Nada de eso abordé yo. Solamente el texto bíblico. Entonces, una vez definiendo cuáles son mis 3 momentos de la historia y qué es lo que yo estoy buscando para con mis escuchas, entonces ahí procedo con la ejecución de la siguiente parte de la técnica. Esta técnica va a ser preguntas, van a ser una conversación que la va a animar quien la exponga, o la podría animar si es que están en equipo, la podría animar otra persona, pero acuérdese que en la sección pasada estuvimos viendo las consideraciones básicas. Ustedes ya tienen que estar organizados. ¿Qué preguntas van a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que ustedes tienen con esta historia? ¿Qué tema es el que van a abordar? Entonces, ¿qué nos podría ayudar? Pues nos podría ayudar a hacer una lista de los temas o los tópicos que aborde cada historia. Por ejemplo, en este caso, pues el miedo ante un riesgo incontrolable, o la enfermedad con la mujer del flujo de sangre, o la escasez de recursos cuando alguien está enfermo por mucho tiempo, o alguna historia con el centurión, y, ¿sí? Hacer nuestra lista de tópicos según la historia. Y es un cuadro que yo les voy a presentar aquí también en esto. Lo cierto es que ya organizados qué es lo que queremos, podemos pasar a un siguiente nivel. Y este nivel o esta sección son las preguntas. Vamos a ver otra técnica en la siguiente sesión sobre se llama 3 niveles de preguntas, y podemos hacer una combinación con esta. Lo cierto es que para poder identificar estos 3 momentos, bueno, más bien al identificar estos 3 momentos y poder provocar la conversación, tenemos que tener en mente una cosa muy importante como premisa, que lo que buscamos es extraer de la gente lo que le haya impactado de la historia. Entonces, podemos hacer, en la siguiente sesión les voy a enseñar que hay preguntas de primer nivel que se llaman preguntas rompehielo. Es decir, son preguntas con las que nuestros escuchas no se van a sentir examinados, aunque usted los esté examinando qué tanta atención pusieron o qué tanto aprendieron, pero ellos no se van a sentir así. Entonces puede preguntar, ¿en dónde estaba Jesús? ¿Cuáles son los personajes de esta historia? ¿En qué iban? ¿Qué había hecho Jesús antes? Entonces son cosas ¿cuál fue la prueba? ¿Cuál era el riesgo? No, pues la tormenta, ¿no? No la barca, o sí, son preguntas concretas que permiten que la gente dé respuestas que usted ya anunció en la historia. Es muy sencillo y con eso ellos adquieren confianza. Ese es el objetivo, ¿no? Segundo, nosotros necesitamos encaminar la conversación hacia lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta historia? No es exaltar a Jesús y que vayan y ahora le pongan una veladora terminando la clase. No es ese lo que estamos buscando. Es exaltar a Jesús como el efecto que necesitamos ante cualquier circunstancia en nuestra vida. La persona que necesitamos en nuestro corazón. El Dios en el que necesitamos creer. Y esta historia muestra quién es Jesús y cuánto poder tiene y qué autoridad tiene Él, pero también muestra lo cercano que está a nosotros en las crisis. Él ahí está, Él nos acompaña en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Preguntar a la gente. Por ejemplo, ¿cuál era el problema que ellos tenían? Y entonces preguntar qué cree que sentían. Y no vamos a enfocarnos solo en Jesús, vamos a enfocarnos en la persona, porque a este punto, en el personaje, a este punto lo que nos interesa es que todos los que estén escuchándonos, o así sea una o una multitud también que nos esté escuchando, pueda identificarse con el personaje y decir, yo también estoy en riesgo, yo también he sentido que me muero y no puedo hacer nada ante esas circunstancias. Y entonces hacer preguntas que le lleven a identificarse con el personaje. Y finalmente vamos a tener el desafío. ¿Qué significa eso? Les vamos a hacer preguntas a las personas de qué hicieron ellos para salir de la situación
tan caótica y tan riesgosa? Y entonces, pues la respuesta va a ser Jesús, acudir a Él. Y también a ver con lo que ellos hicieron y con lo que Jesús hizo, qué resultó. Y entonces ahí se da el espacio para la reflexión y todo eso, y se lanza el desafío. ¿Y qué nos enseña esta historia que podemos usar para la siguiente ocasión donde nosotros nos sintamos que nos morimos? Pues acudir a Jesús. Entonces, ese es el desafío. Pero a partir de esto, nosotros estaremos identificando cuáles son las cosas que ellos pueden inmediatamente hacer. Saliendo de esa reunión, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden proclamar que Jesús es la única salida ante circunstancias de crisis que va a ser real, que va a ser fructífera y con un perfil como su historia lo dé? Y que además Él nos acompaña durante la tormenta, ¿sí? Entonces, bueno, les presento el cuadro de tópicos y podemos identificar con claridad cuál es el quehacer de Jesús ante las diversas circunstancias que la gente le daba, le llegaba. Y algunas que Él también hay situaciones en donde Él lo buscó. Y entonces, por ejemplo, podemos encontrar que, que cuando Jesús camina sobre el agua, podemos nosotros tratar temores, inseguridades, preocupaciones, las distracciones que Pedro vivió. La curación del hijo del noble, enfermedad, problemas, intercesión, pérdida de seres queridos, preocupaciones, problemas familiares, el hombre de la mano seca, rechazo, cuando ya todos te han abandonado, ¿no? También es eso, enfermedad, falta de recursos, indigencia. Y así, mis hermanos, así podemos nosotros ir poco a poco haciendo nuestra lista de historias que pueden ayudarnos a empatizar con la gente desde el humano finito y limitado hacia el humano finito y limitado. ¿Y qué es lo que hay en medio? ¿Cuál es la diferencia entre esas limitantes? Jesús y la acción de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el uso de esta técnica? Bueno, es sumamente flexible, sumamente ligera, ya decía yo, y cabe en muchas posibilidades de enseñanza. Puede ser en una conversación, en un camión, en el mercado, en el auto durante algún trayecto, puede ser en una clase también. Esta particularmente a mí me gusta usarla si se usa en la iglesia, cuando las personas llevan invitados. No todas las iglesias tienen acción evangelística, tristemente es así. Pero esta podría ser una forma. Si la iglesia, miren hermanos, en teología del evangelismo analizábamos algunas exigencias que les hacemos a los aún no creyentes o a los nuevos creyentes. Por ejemplo, el lenguaje bíblico, el lenguaje cristiano, las disciplinas espirituales, como que vayan cada domingo al templo, como que vayan entre semana al culto de oración, a la célula, al curso, al departamento de jóvenes o al departamento de adultos, ¿sí? Un montón de cosas, que vayan el sábado a un aniversario, que vayan a la convención regional, que vayan, sí, todas estas cosas. Es una nueva dinámica para las personas que apenas están naciendo en la fe o que son simpatizantes o que son totalmente no creyentes y declarados no creyentes, pero por alguna razón están con nosotros allí. Todas estas exigencias a veces constituyen una barrera, empiezan a construir una barrera hacia un buen desarrollo discipular de esta persona. Algunos se hacen creyentes y se quedan increyentes. Otros creen, pero se alejan y nunca maduran. Y otros ni tampoco se integran a una congregación. Y otros más sobreviven a todo esto, tiene mucho que ver con el pastoreo y entonces entran en este cerrado y complicado círculo del cristianismo, aunque sumamente privilegiado y bendecido por Dios. Lo cierto es que nuestros cultos a veces tienen esto. Un cristiano lleva un invitado, lleva a su familia porque está de visita en su casa, porque es su cumpleaños, porque está en problemas y está muy receptivo al Señor y lo invita y acepta y todo esto. Y el contenido en nuestros cultos no es muy apto a veces. No
no es apropiado venir y sentarlos 2 o 3 horas en donde no puede interactuar. Ellos no saben los cantos, no están acostumbrados a cantar en la iglesia. El modelo tradicional en América Latina es irte, sentarte y ser espectador y todo lo demás, pero nuestros cultos, por lo menos en teoría, son interactivos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pueden salir por la puerta trasera. O pueden salirse igual que como llegaron, o con una sensación de pérdida de tiempo, o con una frustración tremenda, porque no entienden qué es lo que pasa allí y entonces no se sienten capaces de tener una relación con Dios y creen que jamás van a poder comprender todo eso, se les hace raro o les daría pena que alguien más los viera haciendo lo que nosotros hacemos en el culto. Y todo eso debe de ser algo que nosotros comprendamos, porque somos nosotros quienes queremos llegar a ellos y debemos llegar a ellos. El Señor nos mandó. No son ellos con nosotros, somos nosotros hacia ellos, porque es lo que el Señor hizo. Él tuvo la iniciativa, el reino de los cielos se acercó. Por lo tanto, esto adquiere muchísimo sentido cuando nosotros tenemos que evaluar nuestras actividades, nuestras metodologías, nuestras técnicas, lo que le da sentido a nuestra práctica cristiana, a nuestra actividad eclesiástica. Y Encuentros con Jesús viene a ayudar en esta conciencia y en este ajuste que nosotros pudiéramos hacer. Yo recomendaría a mi hermano, por ejemplo, mi hermano, mi hermana, que un domingo al mes, cuando menos, dediquemos al evangelismo a la iglesia. Y no me refiero a que salgamos y todo eso, sino que instemos a la congregación a traer nuevas personas, a traer amigos y dar un mensaje direccionado, no un mensaje centrado solamente en la redención, sino un mensaje que les diga que el reino de los cielos se ha acercado, acercar la palabra de Dios a la realidad de las personas para que eso haga mella en su corazón, para que penetre en su pensamiento y entonces tratando temas de impacto para la gente en la predicación, en los cantos, en algún detallito que les queramos dar, todo eso, eso va a ser muy bueno y le aseguro que mucha de esa gente va a regresar y más de esa gente también se ha de quedar y formar parte del rebaño, como un miembro del rebaño, como una oveja de ese rebaño, del cuerpo de Cristo. Pero si usted, aparte de esto, de este ajuste a su programa dominical, también tuviera para los días que no hay esta cuestión del culto evangelístico o culto temático hacia el evangelio, entonces poder tener a gente entrenada, diestra en la narrativa, diestra en el contar historias, en tratar con la gente así y llamarlos abajo, a un lado, al área educativa, al jardín, al patio, abajo de un árbol, a donde sea, llamarlos aparte y poder dedicarles un tiempo. Y si puede tener un cafecito y tener galletitas y tenerlo cómodo y tener un espacio en donde podamos tener una conversación apropiada con él a su nivel. No es apropiada para nosotros, es apropiada para la persona, a su nivel. Podemos aplicar encuentros con Jesús. Mientras acá arriba está el culto, bueno, estoy hablando de arriba porque estoy pensando en mi iglesia madre, ¿verdad? Pero y en muchas iglesias en donde la arquitectura es arriba y abajo. Pero hay otras iglesias que no es así, que simplemente se salen y el área educativa. Hay iglesias pequeñas en donde no es ni siquiera, no hay ni siquiera área educativa, ¿no? Pero bueno, usted espero que me esté dando a entender y pueda comprender lo que quiero decir. En concreto, mis hermanos, es que separar a la persona y poder contarle un encuentro con Jesús a partir de lo que empiecen a platicar. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo es que nos visitas? O que vaya con quien lo invitó y que sienta confianza y estén afuera sentaditos, platicando de esto, y que diga es que lo traje porque le he platicado muchas veces, o es mi familia, pero está enfermo y tiene una necesidad así y así y así. Y a medida que uno va teniendo esa conversación, se acuerda la técnica de puentes, identificas cuál es el puente sobre una necesidad, un problema, una ansiedad o un interés. Y a partir de allí, encontrar la historia bíblica apropiada para que pueda encontrarse con Jesús. Si usted ya ha madurado toda esta idea que hemos venido presentando, trabajando desde hace unos meses, entonces podrá ver que nuestro objetivo no es una profesión de fe en ese momento. Nuestro objetivo es tener a la persona entregada al Señor como un adorador y como un discípulo. Por lo tanto, tenemos que hacer lo necesario para que esa persona
regrese y siga conociendo a Dios. O para que esa persona nos dé el acceso para seguirle presentando al Señor, mis hermanos. Así es que, bueno, yo quiero en la siguiente sesión recapitular un poco al respecto y que podamos nosotros comprender a cabalidad cómo estas técnicas permiten el crecimiento de la iglesia, pero más que el crecimiento de la iglesia, permiten la obediencia hacia el mandato de nuestro Señor Jesús. Que ese mismo Señor que nos manda a cosechar, nos dé una abundante cosecha y nos use. Dios les bendiga, mis hermanos.